nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes ocurrieron el día de ayer en Aruba. Noticia grande para la isla. Ministro Glenn Vercruz anunció la firma de un MOU con Acciona Energía. Fuertes lluvias y oleajes están afectando a México. Colombianos se encuentran preocupados por el sistema de salud. Un artista crea imágenes hiperrealistas. A esta hora y como todos los días, me place darles una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes allí en casa hayan tenido un excelente martes. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con algunos accidentes que se presentaron el día de ayer en Aruba. Uno de ellos también implicó un poste de luz. Ayer lunes en la tarde, en el camino que va desde Pontón hacia Tanque Flip, justo a la altura de Lucky Electricals, sucedió un accidente en donde el conductor de un Suzuki Swift se subió a la vía y se fue en contra de un Mercedes-Benz que estaba dando reversa. Ambos vehículos colisionaron entre sí. El Swift quedó prácticamente en la parte delantera quebrada. Debido al impacto, también el conductor en el Mercedes-Benz resultó levemente herida. La policía de tráfico llegó hasta este lugar y tomó los datos del accidente. La ambulancia también se presentó, en donde los paramédicos atendieron con esta dama que se encontraba levemente herida. A la final, los vehículos destruidos fueron quitados de la vía. Entre tanto, también ayer a las 4 de la tarde, en el camino que va hacia la parte norte, allí muy cerca a la altura de North Medical Center, el conductor de un vehículo Honda perdió el control de su vehículo y se fue en contra de un poste de luz, quebrándolo por completo. Debido al impacto, una persona resultó levemente herida y por eso la policía tuvo que llegar a tomar datos de lo que había ocurrido. La ambulancia también se presentó y le brindó asistencia médica a la persona que se encontraba herida. El personal de El Mar llegó a ver la situación y empezaron con los trabajos para poder cambiar el poste de luz que se encontraba quebrado. Allí algunos barrios quedaron sin el servicio de la corriente. Pues hablando de este tema, varios barrios tuvieron ayer la interrupción del servicio de la corriente, no solamente por el área de North, el área de Palm Beach, pero también diferentes vecindarios, entre ellos en Santa Cruz y Paradera. Según lo que indicaron las autoridades del Mar, en esta oportunidad un cortocircuito afectó el día de ayer y sabemos que fue uno de los días con una ola de calor muy fuerte. Desde ayer en horas de la tarde, horas de la noche, El Mar también empezó a enfrentarse con una situación inesperada en el área de Paradera y Santa Cruz. Para más o menos a las 7:20 de la noche se había recibido la notificación de la interrupción en la distribución de la corriente en el área de Cerro Viento, Piedra Plat, Pavía, Mayfield, Cumaná y el vecindario. Por ese motivo, el equipo técnico se movilizó de inmediato para poder atender con la situación. Ya a las 7:50 de la noche, los técnicos se encontraban en el sitio e identificaron el fallo que causó la interrupción del servicio de la corriente. Allí surgió un cortocircuito debido a la red de alta tensión. Durante allí comenzaron a dar no solamente la corriente, pero también surgió un problema con un cambio de alta tensión que ellos corrigieron de inmediato. A las 9:25 de la noche lograron restablecer el suministro de la corriente en la mayoría de las áreas afectadas. Los técnicos del Mar no pararon en ningún momento hasta asegurarse que pudieran restablecer el servicio de la corriente. Ya más o menos a las 9:40 restablecieron también el suministro de la corriente al área de Cerro Pita. Finalmente, a las 10:10 lograron completar absolutamente toda la tarea del restablecimiento del suministro en las áreas afectadas. El Mar dedicó y no solamente indicó que ellos aseguran y están confiables de la infraestructura eléctrica en todas las áreas. Sin embargo, el día de ayer, al ser un día tan caluroso, esto afectó a muchos ciudadanos. Y esta es una excelente noticia para Aruba. El ministro de Energía, el señor Glenn Vercruz, anunció la firma de un MOU, que es un memorando de entendimiento con Acciona Energía, para que de esta forma se haga realidad el campo de hidrógeno. Por de importante de nossa refineria. Acordando por de anoche com nossa bai
acción hora cero, para nos salvar la refinería, salva el pilar económico aquí para Aruba. Ahora, me por anunciar la gente, nos comunidad, nos país y nos pueblo, que compañía de gobierno, utilities, web, Elmar y RDA, afirma un acuerdo que multinacional acciona energía para el desarrollo de un hydrogen refinery, refinería de hidrógeno, pero también junto con un valle de hidrógeno con otro componente de inversión energético, planta hidroquímico, que puede producir diferentes químicos a base de hidrógeno, que lo significa transformación de nuestra refinería, de una refinería tradicional para una refinería nuevo, un futuro nuevo, una refinería de hidrógeno que produce hidrógeno, green hydrogen, que básicamente el rescate de nuestra refinería, lo que nos lucha por de anoche de acción gracero para que años pasa, no se queda con fe, manera nos libertadora visa, tan tengo 1% chance para la refinería, nos mester luché, con visión nuevo, para no ser más. Para sobre nuestra vida, refinería en BIN, refinería en Bay, refinería en tradicional, y ahora aquí también una refinería totalmente nuevo, concepto nuevo, visión nuevo, una refinería de hidrógeno que produce hidrógeno y tú plantas hidroquímico que opera a base de hidrógeno. Para Aruba es un comienzo nuevo para su zona de refinería, su zona de energía, junto con Eagle LNG, Acciona Energía y otro desarrollo que va bien, vai criar cupo de trabalho para o trabajador bom pagar, vai criar trabalho para contratistas e comerciantes, vai criar bonança econômica para San Nicolás y Aruba inteira. Esta pone Aruba riba mapa internacional de un país que toma su protección de su calidad de vida y medio ambiente en serio, y calidad y el futuro vida de las futuras generaciones en serio. Gane camino de decarbonización, cumple acuerdo de París, pero también crea prosperidad económica para los pueblos, para los yunan, para los países. Esa aquí está un día histórico e increíble para o futuro na lo sigue papia de el día aquí, ahora que companhia de governo de Aruba, companhia de nosso país, companhia de nosso pueblo, afirma un acuerdo que multinacional acciona energía. Pronto nos lo mira movejonan grande, moderno, nuevo, y una de tierra trabajando, hecho con aquí Aruba también para sobrar. Nada visa todo el trabajador, generación tras generación, con atrás de refinería, tanan nos vester para trabajar de refinería de hidrógeno. Todo el contratista, con atrás de refinería, tanan nos vester para trabajar de el desarrollo de refinería de hidrógeno. Me quiero agradecer el liderazgo de todos los compañeros de gobierno, Utilities, Web, Elmar y RDA. Me quiero agradecer Acciona Energía para depositar confianza en nuestro país y me quiero agradecer Acciona Energía para inversión y desarrollo durante el de nuestra refinería. Un gran bien en nuestro país, nos queda determinar para pronto nuestro pueblo comienza a mirar desarrollo y construcción tuvo lugar. Empezamos nuestra ronda internacional con las fuertes lluvias y los fuertes oleajes que han afectado a México. Especialmente les hablo de Quintana Roo, un lugar que es muy visitado no solamente por turistas, pero que también allí se vieron bien afectados por las inundaciones. Lluvias, fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora y oleaje de 3 metros de altura generó Idalia en Quintana Roo.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el sábado estuvo en su punto más cercano, a 45 kilómetros al este de Cancún, y lo hizo como depresión tropical, la número 10 de la temporada. En Cozumel, una embarcación terminó encallada en la costa, misma que fue rescatada horas después. Mientras tanto, en las playas, el clima no fue impedimento para que cientos de bañistas disfrutaran de su fin de semana. En cuanto a las afectaciones económicas, los establecimientos permanecieron abiertos, no así las actividades acuáticas, que fueron suspendidas mientras pasaba la tormenta. Afortunadamente hasta este momento saldo blanco, pequeños encharcamientos, pequeñas inundaciones que de pronto al bajar la cantidad de precipitación pluvial, los pozos de absorción hicieron su trabajo. Y pasamos ahora a Colombia con el rifirrafe que se está registrando por parte del gobierno nacional y también con diferentes EPS, que en este caso son los sistemas de salud, pues allí al final del día los más afectados serán los cerca de 12 millones de ciudadanos que se encuentran registrados en estas entidades de salud. Frente a las advertencias de las EPS Sura, Compensar y Sanitas, que reúnen a cerca de 12 millones de afiliados sobre el riesgo en su operación por dificultades financieras, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respondió: que en septiembre se van unas EPS. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer un plan de contingencia e inmediatamente decirle a todos esos usuarios que todas las clínicas que quieran trabajar con nosotros van a atender sus necesidades y nosotros les vamos a pagar directamente desde el ADRES. El jefe de la cartera de salud aseguró que a esas 3 EPS este año el gobierno les ha girado más de 12 billones de pesos. Además que con base en los informes financieros presentados por las mismas EPS, no hay desfinanciamiento alguno, por lo que se harán auditorías. Si esa información no es real, lo que estamos es pasando un documento falso, que tiene una falsedad y es un documento público. Desde el gremio de las IPS hicieron un llamado al Ministerio de Salud y a las EPS para definir la situación real de cartera. Pensar que puede entrar a liquidarse algunas de ellas y estos montos de cartera adeudada entrarían a procesos de liquidación que demoraría muchísimo más los pagos. Organizaciones de pacientes cuestionan un eventual traslado de usuarios. Si no hay un acuerdo entre el gobierno, aseguradoras y prestadores, tienen que ser movilizados como si fueran ganados de un potrero a otro potrero. El ministro reveló que otras EPS que tienen cerca de 12 millones de afiliados no están cumpliendo con sus obligaciones y que los entes de control están listos para intervenir de ser necesario, para garantizar la prestación del servicio. Y vamos para un macabro hecho que se registró en las últimas horas en Paraguay, pues dieron los resultados de la investigación de la autopsia en contra de una joven que lastimosamente fue allí. Ella falleció por culpa de las graves heridas que le ocasionaría su exnovio. Fracturas en todo el cuerpo y daños a órganos vitales, reveló la autopsia practicada al cuerpo de Katia Montserrat Brites, de 20 años, quien fue atropellada brutalmente entre 5 a 6 veces por su expareja Osvaldo Saracho, según testigos. Si bien llegó con vida al hospital de Lambaré, auxiliada por sus vecinos, no aguantó. Fue intubada y sufrió 3 paros antes de fallecer. Katia convivió con Osvaldo cerca de 5 meses. En febrero pasado, Katia decidió terminar la relación por situaciones de violencia que vivía con su entonces novio. Inclusive, intentó asfixiarla, pero logró escapar. Fue allí que decidió denunciarlo y fue imputado por violencia familiar. Tenía la medida de arresto domiciliario, pero se desempeñaba sin restricciones. Desde entonces, los hostigamientos iniciaron de manera repetida hasta que Osvaldo decidió vigilarla hasta encontrar el momento exacto para atentar contra su vida. Esperó que regresara de una fiesta de cumpleaños en compañía de un amigo. Aceleró un automóvil que robó de un encuentro donde había bebido mucho. Chocó contra el vehículo donde estaba su expareja, quien asustada corrió en dirección a su casa que estaba a unos 50 metros. Aumentó la velocidad y la atropella. Luego retrocede, adelanta y así varias veces. Todas esas lesiones le causaron la muerte. Conforme a lo que pudieron notar los médicos intervinientes, se le hicieron varias placas y llegaron a la conclusión de que fue un shock hipovolémico por politraumatismo. Y
Y nos vamos ahora al tapón del Darién, un paso fronterizo que ve como más de 3.000 migrantes pasan constantemente por este lugar. Las autoridades, tanto de Panamá como también de Colombia, se encuentran preocupadas no solamente por la situación que se vive en este paso fronterizo, pero también porque son muchos y muchos migrantes los que están arriesgando sus vidas. Lo llaman el Río de la Muerte, aunque su nombre es Río Turquesa y quien lo enfrenta es uno de los 3.000 migrantes que cada día cruzan el Darién buscando llegar a los Estados Unidos. En sus brazos lleva un bebé. Dicen que estas aguas arrastran a diario a migrantes que no logran sobrevivir a su corriente. Los testimonios sobre estos riesgos son los que hoy hacen que migrantes como Simonei piensen distinto sobre su aventura por esta inhóspita región de Colombia. Yo creo que antes de atravesar el Darién me hubiese gustado saber que no es tan fácil como la gente dice, pues. Es muy difícil, son muchas montañas que tienes que atravesar y creo que debes estar dispuesto a morir o a vivir. Para esos miles que buscan cruzar esta zona, la aventura empieza en el Urabá, donde esperan por los guías. Es tal la cantidad de migrantes que Médicos Sin Fronteras estableció un punto de atención permanente. Y este es parte de ese recorrido, cientos al tiempo caminando uno tras otro, con bebés en brazos, dispuestos a enfrentar un peligro que desconocen. Me hubiese gustado saber que necesitaba una pastilla para purificar agua, no tanta comida pesada, sino enlatado y galletas. Pero lejos de generar temor, los peligros no alejan a los migrantes. En noviembre del año pasado estaban pasando entre 800 y 1.000 aproximadamente diarios, ¿cierto? Personas que salían, y me refiero particularmente de Necoclí, que salían de Necoclí con rumbo a atravesar el Golfo de Urabá para llegar a pueblos como Acandí, como Capurganá y posteriormente atravesar la selva del Darién. Hoy en día el promedio son 3.000 personas diarias. No hay una guía o un decálogo que prepare a los migrantes. Por ahora ellos siguen llegando a Necoclí, Turbo y Acandí, con la única indicación de los rumores, pero con la ilusión de hacer realidad su sueño americano, aunque además del Darién, hoy suman otra preocupación, el posible cierre de la frontera con Panamá por la cantidad de migrantes que están cruzando. Y nos vamos para la parte política en los Estados Unidos porque según una encuesta que se realizó recientemente, muchos norteamericanos piensan que el actual presidente Joe Biden ya tiene mucha edad para poder funcionar en este importante puesto. Sin embargo, por otro lado, también consideran que el expresidente Donald Trump, según sus palabras, es corrupto. La encuesta reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que el presidente Joe Biden, de 80 años, es demasiado viejo y que el expresidente Donald Trump, de 77, es corrupto y deshonesto. El sondeo fue realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos y la agencia de noticias AP. Trump tiene casi la misma edad que Biden, pero solo cerca de la mitad de los estadounidenses dicen que Trump es demasiado mayor para otro mandato, en comparación con aproximadamente 8 de cada 10 que dicen lo mismo sobre Biden. Los estadounidenses expresaron preocupaciones sobre la salud de Biden para continuar como presidente y como candidato para las elecciones de 2024. El propio mandatario dijo en el momento de anunciar su campaña a la reelección que evaluó seriamente su edad antes de hacer el lanzamiento. De ser reelegido en 2024, Biden tendría 86 años al terminar su segundo mandato. En el caso de Trump, el candidato favorito del Partido Republicano, según las encuestas, las preocupaciones no están asociadas a su capacidad física, sino a su integridad moral para ser presidente de Estados Unidos. El exmandatario enfrenta 91 cargos penales en 4 cortes del país, entre ellos por presunto intento de mantenerse en el poder ilegalmente, tras no reconocer los resultados de las elecciones de 2020 y por ocultar documentos clasificados. Trump considera que no es culpable y que se trata de una cacería de brujas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las causas de las personas que sufren de vértigo. Un niño salvó a su perrito de quedar atorado en un ascensor. Queda claro.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy vamos a estar hablando del vértigo, cuáles son las causas, los síntomas, pero también cuáles son los posibles remedios. Y eso es una enfermedad que no solamente está afectando a las personas de una edad adulta, sino que ahora es cada vez más común ver a niños o también jóvenes padeciendo esta enfermedad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Sentirse mareado puede tener muchas causas diferentes, lo que provoca aturdimiento, confusión, desorientación y hasta desequilibrio. El más común es el vértigo. Pues esta sensación de que el paciente siente que su entorno está dando vueltas. Yo se los describo como estar en una máquina con los ojos abiertos, y una de las causas principales para que el paciente pueda presentar este tipo de síntomas es un problema con el sistema vestibular, que es el sistema de balance que tenemos en el oído interno. Aunque puede haber una relación con alguna condición neurológica, accidentes o trauma, el vértigo postural paroxístico benigno afecta entre el 15 al 20% de los adultos en Estados Unidos. Mareos, vértigo y balance se relacionan. El mareo es esa sensación de que el paciente siente la cabeza como aturdida, liviana. El vértigo va a ser esa sensación de que siente que su entorno gira. El vértigo postural tiene una prevalencia de 23% y una incidencia de 3%. Se diagnostica a través de una prueba ocular que consiste en colocar la cabeza en diferentes posiciones. El ojo es el vértigo. Ahí el paciente está sintiendo que todo está dando vuelta, porque el ojo se está moviendo de esa manera. Y ahí eso es una prueba positiva que indica que tiene el vértigo posicional. El movimiento que se observó ahí es de uno de los canales del sistema vestibular y son 3. Cada canal tiene un movimiento diferente y una maniobra diferente para corregirlo, que esa es una de las razones principales por la que nosotros le recomendamos al paciente que no lo haga solo en la casa, porque se pueden cambiar de un canal a otro y puede ser peor. La mejor forma de tratarlo es a través de la fisioterapia, con ejercicios que ayudan a restaurar su equilibrio. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les presento a esta nutria que hizo un robo millonario. Ustedes no lo van a creer. $125,000 porque allí entró a un estanque a comerse los peces koi, que cada uno de ellos estaba evaluado en cerca de $2,500. Un hotel en la ciudad de Chester, en el Reino Unido, se llevó una sorpresa al descubrir que una nutria era la responsable de la desaparición de 50 carpas koi en sus estanques. El animal logró burlar una cerca eléctrica y se llevó los peces, cada uno valorado en alrededor de $2,500, según informó en su página de Facebook. El hotel instaló un sistema de vigilancia para identificar al ladrón luego de que las carpas comenzaran a escasear en los dos estanques. Las imágenes capturadas muestran cómo la nutria entra y sale rápidamente del agua con un pez en la boca.
El hotel calcula que el robo le ha costado unos cerca de $125,000. Las carpas koi son una variedad ornamental de peces originaria de Asia, muy apreciada por su belleza y longevidad. Algunas pueden llegar a vivir hasta más de 200 años. El video del robo se volvió viral en las redes, generando miles de visitas, comentarios y memes. Algunos usuarios expresaron su simpatía por la nutria, mientras que otros criticaron al hotel por tener peces tan caros. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad les presento a este niño que salvó a su perrito de atorarse en el ascensor. Gracias a su rápida acción y a su astucia, logró escapar a su mascota. Un niño salvó a su perrita de morir en un ascensor al que subieron juntos en un edificio residencial en una ciudad en Brasil. Una cámara de seguridad captó los angustiosos segundos que pasaron ambos por este descuido. El pequeño de 11 años, identificado como Tiago, se subió al elevador con su mascota Milú. Soltó la correa del animal sin darse cuenta de que parte de ella había quedado por fuera del aparato y se puso a mirar en el espejo la camiseta del equipo de fútbol. Cuando las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar, el animal subió rápidamente por el cuello del techo. Allí el niño, en un angustioso momento, hizo lo que pudo para soltar la correa y así salvó a su perrita de morir. Sentí mucha desesperación y miedo. No sé de dónde sacó el coraje, le contó el niño a un portal. Quedé muy asustado con lo que pasó y me di cuenta de que fue muy grave la situación, indicó el padre del menor. Señores, llega nuestro recomendado del día y viene por parte de FCCA, porque tienen un gran evento este próximo 2 de septiembre. Este sábado, Fundación Caspa Comunidad Arubano, con su sede en Sabana Blanco, abre sus puertas para que así la comunidad de Aruba pueda aprovechar de este gran evento. El 2 de septiembre se llevará a cabo el gran Smart Mortgage Event. El concepto de este evento es ayudar a los ciudadanos a pensar de una forma inteligente, con decisiones de una forma no solamente sostenible, eficiente, duradero y agradable con el medio ambiente. Para ayudar a los ciudadanos y futuros clientes a tomar decisiones conscientes, FCCA está organizando este evento con el concepto de Smart o inteligente. Aparte de eso, tendrán paquetes atractivos de hipoteca. Invitan a toda la comunidad a participar del Smart Mortgage Event. Y los dejo con este tremendo artista alemán, Philipp Weber, quien él ilustra diferentes obras que parecen al final fotografías, ya que son hiperrealistas. Philipp Weber es un artista alemán que allí se especializa en pinturas hiperrealistas de mujeres que no se puede distinguir de una foto a primera vista. Sin embargo, aunque las obras del artista parecen sacadas directamente de una revista de moda, los retratos están llenos de pequeños detalles e imperfecciones que los hacen mucho más realistas y humanos. Philipp tenía solo 3 años cuando se interesó por el arte y solo ha progresado desde entonces. Este artista dice que se inspira en libros, películas y otros compañeros artistas y personas creativas, así como en historias de su vida, sus sueños y aspiraciones. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Kassel en Alemania y en la Universidad de las Bellas Artes de Berlín. Philipp busca la verdad interior en lo que pinta. Mujeres hermosas en poses tradicionales de revista, forraje vacío para los sueños de los hombres, retratándolas de manera que no dan vida a la perfección vacía, sino a imperfecciones menores e historias profundamente humanas. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran en Facebook y pueden ver esta y todas nuestras emisiones. Continúen con la buena programación que como siempre tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.